Agradezco la confianza de los compañeros de Surcos para encargarme de este encuentro. Espero estar a la altura de las circunstancias y vamos a abordar un tema muy importante, o vamos a intentar hacer algunas provocaciones acerca del abordaje integral sociosanitario de la población travesti, trans y no binaria. Quien les habla, Daniel Tepas, soy médico tocoginecólogo y estuve a cargo del consultorio de diversidad sexual en el Centro de Especialidades Médicas de Rosario hasta el año 2019, que depende de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. Soy coordinador actualmente del Programa Municipal de Masculinidades de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, y también estuve a cargo de la coordinación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, tanto a nivel del Ministerio de la Provincia de Santa Fe como en la Secretaría de Salud de la Ciudad de Rosario, y me desempeño como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en dos posgrados, en el de Medicina General y en el de Epidemiología, donde abordo precisamente temas relacionados con la aplicación de la perspectiva de género a estas especialidades. Dentro de los objetivos de esta clase tenemos poder problematizar la organización del sistema de salud. No podemos pensar ninguna política sociosanitaria si no la pensamos en un contexto de organización, de forma de pensar la salud, de encarar la salud en función de ser un derecho humano, y en tanto también poder pensar el género como uno de los determinantes sociales de la salud, que a menudo no se utiliza y pensamos en otras variables. Y a su vez, pensar las particularidades del colectivo TTNB en un contexto integral, intersectorial, de los cuidados. Durante esta clase, entonces, vamos a hablar de los desafíos que nos plantea la Ley de Identidad de Género al sistema de salud y a la salud en general, a cómo la pensamos, de cómo el binarismo sexual está y sigue poniendo límites a la organización del sistema de salud y a cómo se piensa el sistema de salud, y a qué tipo de ofertas hace el sistema de salud eh, para la población en general. Y cómo pensar la integralidad y la intersectorialidad en un marco interseccional. O sea, tomar un abordaje integral de la salud entre las diferentes partes que componen el Estado, pero no solo el Estado, sino también las organizaciones de la sociedad civil, y poder mezclarlo con otros determinantes como, por ejemplo, la clase social, la etnia. Y así, en función de eso, poder diagramar una oferta de servicios de salud, y no que sea al revés, que haya una oferta de servicios de salud donde la población debe acomodarse. Garantizar la atención integral de personas travestis, transexuales y no binarias implica una transformación del sistema de salud. Precisamente, los desafíos que nos presenta la Ley de Identidad de Género interpelan la forma de entender la salud y el sistema de salud en particular. En toda ley, o en la falta de una ley, o en toda política, o en la falta de una política, hay una alusión explícita o implícita al género. Toda acción o inacción es política y está generizada. No hay manera de escaparle. Bueno, ¿de qué lado estás? ¿De este lado o del otro lado? ¿Y en función de qué se piensa que uno está de un lado o del otro, como si hubiera dos bandos, y cómo habitualmente el binarismo sexual
nos organiza y organiza a las políticas del Estado y a las políticas del sistema de salud en particular también, y no solo que las organiza, sino que se piensa desde un sistema binario y heteronormado y lo actúa, y a la vez que hace eso, este sistema de salud o este Estado en cualquiera de sus políticas está también subjetivando a la población, a las personas, a través de la institucionalización de cierta concepción de la categoría de género. Cuando nacemos, y ahora con la existencia de métodos complementarios como la ecografía antes de nacer, en función de nuestros genitales, se nos piensa dentro de lo binario como varones o mujeres. Es así entonces que si alguien tiene vulva y vagina, se lo va a pensar dentro del género femenino, se va a esperar que su cuerpo sea leído socialmente como femenino o de mujer y que su deseo esté orientado hacia lo que corresponde a los mandatos que corresponden a ese género. Por ejemplo, el deseo sexual debe estar orientado hacia personas del sexo opuesto, o sea, hacia varones. O sea, ahí ya hay un mandato que es la heteronorma, la heterosexualidad obligatoria. Pero también hay otros mandatos, como por ejemplo, que si es femenino y mujer, debe querer o debe desear ser madre, por ejemplo. ¿Sí? Todos los deseos con un varón, o por ejemplo alguien que nace con pene y testículos, se lo va a encasillar o se lo va a nombrar dentro del género masculino. Se espera que su cuerpo sea leído como masculino socialmente, su deseo también sea heterosexual y esté orientado hacia mujeres, pero también que cumpla con otros mandatos o con determinados mandatos, como por ejemplo ser proveedor, una mayor agresividad, cierta habilidad o mayor conductas racionales, menor expresividad de las emociones, y lo contrario si es mujer. Las personas que al ser asignadas al nacimiento dentro, en función de sus genitales, dentro de determinado género, y siguen o se identifican con con este género, van a ser personas cis. Las personas que su identidad se conforma de manera diferente y no corresponde a la identidad que se le asignó al momento de nacer, son personas trans. Entonces, así hablamos de la identidad de género que va a estar conformada por lo antedicho, por este juego, y que anteriormente o hace muchos años, e incluso las leyes de otros países, diferente a nuestra ley de identidad de género, que es de avanzada, también para la conformación de la identidad de género se exigía que haya un cuerpo sí o sí legible acorde a esa identidad. Tal es así que en algunos países se exige no solo consultas con salud mental y demás, sino un cambio corporal dentro de uno de los lados del binarismo, varón o mujer, para que pueda ser leída la persona dentro de esas categorías. Y por supuesto, cuando la identidad de género se cruza con el deseo, hablamos de la orientación sexual, que eh, va a variar y no tiene nada que ver con lo cis o con lo trans. Por supuesto que en función del cuerpo tenemos la intersexualidad, donde es a partir de la lectura de los genitales y del cuerpo y la conformación del cuerpo, se puede, eh, se puede decir una correspondencia o no
a través o a partir de determinados parámetros de normalidad, entre comillas, de cómo deben ser los genitales de una persona, que son de alguna manera arbitrarios, que no es el tema para abordar en este encuentro. Es muy interesante eh, poder abordar este tema, fundamentalmente porque a partir de las personas intersexuales y los estudios de Money en los años 50 en la Universidad de Johns Hopkins, es que se aparece por primera vez el término género, que luego es tomado por el movimiento de mujeres, los movimientos de mujeres, los feminismos. Si nosotros pensamos la percepción del género o de un género distinto al asignado al nacer, hay varios estudios, pero vemos que en el informe sobre la situación actual de las experiencias de niñeces trans, eh, que hizo la Asociación Civil Infancias Libres, la Fundación Huésped, ATA, también otros estudios como La Revolución de las Mariposas, y que fue publicado también en la guía del Ministerio de Salud, vemos que el 77% de las personas antes de los 9 años ya tienen o ya perciben su identidad de género, lo que es diferente a cuando las personas pueden expresar su identidad de género, que va a depender de las condiciones sociales, culturales, del medio donde se desarrolla. Por suerte, en la Argentina y a partir de la Ley de Identidad de Género, hay paulatinamente un cambio social que permite que las personas puedan seguir incluidas en sus familias, en algunos casos, que puedan permanecer en los lugares donde se criaron y donde tuvieron sus primeros años de la infancia, pero antes, socialmente, las personas tenían que, antes sí, muchas personas ahora también, debían pasar años, poder lograr alguna forma de escape, por decirlo de alguna manera, del medio donde estaba y trasladarse a una gran ciudad o a otro círculo de personas y amistades, de manera tal de que pudiera expresar lo que sentía y quién era. La ley de identidad de género y pensar en la salud del colectivo travesti, trans y no binario nos invita a despatologizar la mirada. Y fundamentalmente pensar en las niñeces y en las adolescencias es muy importante, sobre todo por lo que decíamos anteriormente, en que la autopercepción se da en los primeros años de vida y que hay que dar lugar a esta expresión, porque cuando esto no es así, las personas sufren, desarrollan determinados síntomas, pero que no son por su identidad o por algunas categorías como la disforia de género, trastorno de identidad de género, incongruencia de género, sino que son por su identidad en determinado contexto social y fundamentalmente familiar. Entonces, asumir que no hay nada que tutelar, nada que normativizar ni curar en relación a las identidades de género, y separarnos y dejar todas las categorías que no son otra cosa que pensar en esta linealidad de sexo, género, cuerpo, deseo, como si cada una de las barras que separan cada uno de estos términos no fueran contingentes o no pudieran cambiar. Eh, entonces, esto también da cuenta de la persistencia de un modelo
patologizador que es incompatible con el sistema actual de derechos humanos y fundamentalmente con el marco legal de nuestro país. A su vez tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo a la ley 26.657 de salud mental, en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de la elección o la identidad sexual. Y fundamentalmente, cuando pensamos en las niñeces, adolescencias, eh, travestis, trans, no binarias, eh, lo primero que ocurre o que pasa en los equipos de salud es pensar en qué tecnologías de hormonización, quirúrgicas, se necesitan para dar lugar a la atención y dar lugar a la expresión de las identidades de géneros en el sistema y en los servicios de salud. Y en realidad lo que más se necesita es acompañar, no presuponer y dar lugar a las expresiones de género de las niñas y les adolescentes de manera tal de que esto ya es un gran paso. La mayor parte uh, de las tecnologías que se necesitan para eh, la expresión identitaria o de transición no tienen que ver con necesariamente el uso de hormonas o de cirugías, sino que muchas veces como modificar aspectos vinculados al modo en que se expresa el género, como el peinado, la vestimenta, los accesorios, los gestos, las formas de hablar, poder elegir un nuevo nombre y que ese nombre esté en todos los registros, que ese nombre figure cuando hay un pedido de análisis de laboratorio, cuando hay un pedido de una radiografía o de una ecografía, cuando hay una receta de cualquier medicamento por cualquier problema de salud si fuera necesario, y que ese nombre esté presente y que los sistemas de registros de todos los servicios estén adecuados al respeto de la identidad que cada persona tiene. Un ejemplo muy común y que habitualmente nombramos es que nos acostumbremos, si es que no conocemos a las personas que vamos a atender, es llamar por el apellido, por ejemplo, y no por el nombre. En uno de los hospitales de niños de acá de la ciudad de Rosario, no hace mucho funciona en el espacio de adolescencia un equipo que se está encargando de poder sensibilizar y trabajar con todo el hospital, además de poder atender a las niñeces travestis, trans, no binarias. Y el primer cambio, digamos, fue trabajar con el hospital, el uso del llamado por el apellido y de preguntarle a las niñas cómo te llamás, cómo querés que te llamemos, y de no haber personas trans, niñeces trans o adolescencias trans en atención dentro del hospital, en poco tiempo hay escritas 20 personas. Bueno, entonces vamos a la pregunta de cómo se organiza el Estado, quiénes son los sujetos políticos y qué rol juegan los movimientos sociales y sus organizaciones. Veíamos anteriormente que los contenidos, los objetivos y las metodologías de las acciones del Estado están imbuidos de concepciones sobre el valor relativo de los atributos culturales masculinos y femeninos, así como de creencias respecto de los comportamientos normativamente deseables para cada uno de los sexos. Entonces nos encontramos con que hay ausencia de mujeres y del colectivo LGTBIQ+,
y ni que hablar dentro del colectivo de las personas travestis, trans y no binarias, como sujetos y como sujetos políticos en las decisiones y en el Estado y, y socialmente. Tenemos sistemas en los que se basa la organización del Estado, que son sistemas androcéntricos pensados por y para los varones y sobre todo por y para varones cis heterosexuales, persistiendo todavía una invisibilización cada vez menor, pero persiste, de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, eh, dentro o como actores políticos dentro del Estado. Entonces, hay una serie de luchas, los feminismos han instalado a través de su presencia, de las situaciones de violencia por razones de género, han instalado una agenda dentro del Estado, pero aún, como decía anteriormente, en este juego entre los organismos del Estado, la heterogeneidad que tienen los organismos del Estado y las organizaciones sociales, no logran plasmarse realmente en una agenda que haga real a las leyes que tenemos en nuestro país, entre ellas la Ley de Identidad de Género. Y cuando hablamos de la heterogeneidad de los organismos del Estado, pensamos en cómo instalar una agenda donde tenemos distintos niveles, como el nacional, los niveles provinciales y los niveles municipales. Y fundamentalmente el rol que juegan los niveles municipales, cómo se distribuyen los recursos en estos niveles, de manera tal de que siendo el nivel municipal el que está más cerca de la población y que es capaz de percibir los problemas de manera más cercana, bueno, pueda tener un rol más preponderante. Destacamos, digamos, que el Estado todavía reproduce sus políticas en función, como decíamos, de un contrato patriarcal y donde a partir de las luchas de los feminismos y de los colectivos LGTBIQ+, se empieza un proceso de institucionalización del feminismo y del género a nivel estatal, pero que no logra plasmarse de manera totalmente real. Donde lo que tenemos que lograr es que las personas del colectivo TTNB y de todo el colectivo LGTBIQ, ni que hablar también de las mujeres, por supuesto, sean meros objetos de asistencia o de intervención por parte del Estado, y en lo que en muchas políticas se conoce como el pink washing, es como ponemos determinadas áreas, determinadas formas de acercarnos al colectivo TTNB, pero no terminan siendo políticas sustanciales que incidan realmente en las vidas de estas personas. Una pregunta habitual es ¿cuántas personas del colectivo TTNB están trabajando en el Estado? No solamente en el Estado, también en las empresas, se insertan en el mercado, ¿no? ¿En cuántos lugares de decisión hay personas travestis, transexuales y no binarias en lugares de decisión? De manera tal de que las políticas no sean pensadas, como ocurre habitualmente, para la población por personas que no pertenecen al colectivo, sino
por las personas del colectivo TTND. Eh, y repensando fundamentalmente entonces qué rol juegan los estados municipales en hacer que las leyes sean reales. En nuestro país no se dispone de datos oficiales sobre la situación de la población TTNB. A pesar de la ausencia de estos datos oficiales y representativos de la totalidad de la población trans, los diversos estudios realizados permiten dar cuenta de la especificidad de sus condiciones de existencia y exponen una alarmante brecha con respecto al resto de la población. Estos datos, realizados a través de investigaciones, muestran un panorama actual de múltiples exclusiones y vulneraciones de derechos que las personas trans viven cotidianamente. Entonces queda claro que una de las funciones esenciales que debe tener el Estado es poder contar con una base de datos que se puedan convertir en indicadores y a partir de los mismos poder diseñar políticas públicas que sean más exactas. Florian Ferrara decía que salud es la capacidad individual y colectiva de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Cabe preguntarse entonces cómo generar condiciones de parte del Estado, las organizaciones sociales, para que esta lucha por la salud sea posible. Un modo de pensarlo puede ser tomándolo desde la organización social del cuidado. Yara Razavi, en el año 2007, publica El diamante de los cuidados, donde en sus vértices coloca a la familia, al mercado, al Estado, a las organizaciones sociales y asociaciones de la comunidad. Entonces, podemos hacer un análisis de las concepciones del cuidado y de la organización social del cuidado como una categoría clave para el análisis de las políticas públicas que nos permite de esta manera identificar la distribución de responsabilidades del cuidado entre el Estado, el mercado, las familias, la comunidad. Y sabiendo que los cuidados tanto formales como informales, forman parte del proceso salud, enfermedad, cuidado, y entendiéndolo al mismo como un proceso dinámico y como una construcción histórica. A su vez, pensar que el cuidado tiene una connotación mucho más amplia e integral que la de atención, al denotar de alguna manera relaciones más horizontales, más simétricas y más participativas, como señalara en su oportunidad Alicia Stolkiner en el año 2012. Entonces, esta categoría de cuidado incluye todas las actividades que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, garantizando entonces los elementos materiales y simbólicos que permiten vivir en sociedad. Tiene dimensiones el cuidado como son el autocuidado, el cuidado directo y de otras personas, la provisión de las condiciones para que se realice el cuidado, la gestión del cuidado también, como por ejemplo la coordinación de horarios, supervisión de las tareas y demás. Entonces, es importante darle un enfoque relacional de las políticas públicas, poniendo énfasis en que la política no es el resultado de un input externo que viene desde las organizaciones y entonces se diseña, o del Estado que piensa una política pública de cuidado y la transfiere
hacia el exterior o por fuera de sus paredes. Entonces, pensar a un Estado en acción y que de alguna manera esté regulando, pensando y ayudando a que se dé esta organización social del cuidado. Esta organización social del cuidado en general es injusta y la mayoría de las políticas están orientadas a que sean las familias quienes son las destinatarias de los fondos, y las leyes que amparan el cuidado también están atadas no solo a la organización familiar y de qué concepción de familia, sino que también los fondos, las leyes que amparan el cuidado, también están atadas a la economía formal y al trabajo formal. Eh, entonces, es importante diseñar nuevas estrategias para poder pensar en esta desfamiliarización del cuidado y que no estén atados al trabajo y a la economía del trabajo la llegada de fondos y posibilidades de obtener beneficios para el cuidado. Esto lo digo porque fundamentalmente cuando pensamos en la población TTNB, no necesariamente se hace destinataria a través de estas políticas generales. Y por lo tanto, hay que pensar formas y dispositivos que promuevan el cuidado de esta población especiales y que contemplen las particularidades. Un ejemplo es que, por ejemplo, en Rosario y también en la provincia de Santa Fe han funcionado dispositivos colectivos de atención durante el día, de atención, de cuidado, que eran gestionados por las propias organizaciones de la sociedad civil y del colectivo TTNB, de manera tal que estos centros de día eran centros de ayuda, centros de conversación, de intercambio y también de una forma de agencia de necesidades hacia el Estado. Entonces, cuando hablamos de estas puntas del diamante del cuidado, estamos hablando no de compartimentos estancos, sino de espacios que estén conversando continuamente en la mejora de la calidad de vida y de los derechos de las personas, en este caso del colectivo TTNB. Otro ejemplo es cómo el Estado, a través de regulaciones o a través de la conversación con empresas y partes del mercado, incluye y promueve la inclusión de personas TTNB en los puestos de trabajo del subsector privado. También tenemos que tener en cuenta, y fundamentalmente si pensamos en lo que decíamos al comienzo, del rol que cumplen los municipios fundamentalmente en la llegada más rápida y más cercana por su cercanía, digamos, a las personas, donde en los territorios donde las personas habitan, viven, desarrollan sus vidas. Y entonces hablamos de la intersectorialidad, que por un lado es la que acabamos de ver en los diversos sectores que componen la organización social del cuidado, como el mercado, las organizaciones de la comunidad, del Estado y la familia, sino la intersectorialidad dentro del propio Estado, donde las políticas que se desarrollan de cuidado para el colectivo TTNB y cualquiera de otra parte de la población, deben ser a través de alianzas y el pensamiento de la complejidad entre los diversos sectores que integran el Estado. Por ejemplo, las secretarías de desarrollo o desarrollo humano o desarrollo social, o sea, las áreas sociales, las políticas de salud del municipio, que estén
hablando y estén coordinando políticas y estrategias de manera conjunta, y no como en muchos lugares se da que salud funciona por su lado, tiene su propia organización y hay áreas de diversidad que no dialogan en el cotidiano pensando la forma de incluir al colectivo LGTBI y al TTNB en particular. Entonces, tener en cuenta la intersectorialidad, ya sea entre los sectores diversos que componen la sociedad, pero también dentro del propio Estado y los diversos sectores dialogando entre sí. El cuidado entonces, como decíamos anteriormente, sirve como una forma de analizador de la distribución del bienestar en cada sociedad y en un momento determinado. Por otro lado, siempre estamos en la disyuntiva si las políticas sociales tienen que estar dirigidas o no a un colectivo específico. Puede ser que sí, en un principio, y ojalá que en algún momento de nuestra historia tiendan a desaparecer. En particular en las áreas de salud, vemos que yo mismo cuando me presenté diciendo como que hice consultorio para personas de la diversidad sexual en la Municipalidad de Rosario, y siempre está la disyuntiva entre los servicios específicos y que la atención integral y el acceso a la salud se dé en todos los territorios de una ciudad, en todos los servicios de salud existentes en una gran ciudad o en un pequeño pueblo, sin que haya necesariamente servicios específicos. La respuesta de si comenzar por servicios específicos o no, no la tengo, si, cuál es la mejor estrategia, pero sí es cierto que una vez instalados, los servicios específicos producen cierta desresponsabilización por parte del resto de los efectores. Recordemos la estrategia de atención primaria de la salud y la posibilidad de que las personas se puedan atender lo más cercanamente posible al lugar donde viven y puedan resolver sus problemas lo más cercano posible sin tener que trasladarse o ir a espacios específicos que solo son ellos los capaces de canalizar las dificultades que puedan existir. Espero haber sido claro, haber dejado algunos interrogantes para poder pensar algunas de las políticas públicas que pueden mejorar las condiciones del colectivo TTNB. Por lo tanto, les digo muchísimas gracias por la invitación y por la confianza de haberme convocado.